Sergio Sebastián Schulz. Bueno, cada vez que tenemos que hablar de China, una consulta obligada de esta radio es Sebastián Schulz, ¿sí? Un pampeano, sociólogo, investigador del CONICET, que vive en La Plata, trabaja en la Universidad de La Plata y es uno de los expertos que más conoce sobre la relación de Argentina y China. Por eso, hoy lo están llamando todos los medios para opinar. Y como es de La Pampa, también nosotros nos permitimos molestarlo y por eso lo estamos saludando. Buen día, Seba, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan ahí en el piso? Un gusto siempre hablar con ustedes. Bueno, para nosotros también, Sebastián. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir así de entrada sobre lo que está sucediendo ahora con este viaje del ministro de Economía, el ministro Massa, acompañado por Máximo Kirchner, y los encuentros que están realizando a nivel empresarial, a nivel gobierno, a nivel Asamblea Popular, que vendría a ser el Congreso de China? ¿Cómo lo podríamos ir definiendo o ir desmenuzando esto, Sebastián? Bueno, en la diplomacia internacional hay un término que son los viajes y las visitas de alto nivel. Creo que le caben las palabras porque es una visita contundente en varios términos, como vos decías, ¿no? En términos de la comitiva, es una comitiva muy pesada. Aunque no vaya el presidente. Aunque no vaya el presidente, digamos, Alberto estuvo en la cumbre convocada por Lula para reactivar la UNASUR, lo cual no me parece menor, digamos. No, claro. Porque hoy América Latina tiene un desafío ahí. Y en el mientras tanto, digamos, estamos enviando al ministro de Economía, ministro de Transporte, secretario de Agricultura, secretario de Energía, presidente del Banco Central, incluso Máximo Kirchner, digamos, no solo en términos de funcionariado, sino en términos de líneas políticas al interior del Frente de Todos, a tener... claro, es una delegación de peso. Es una delegación de peso porque, bueno, digamos, Argentina está en un momento complicado, se viene, digamos, se agotan los tiempos de definiciones en relación a lo electoral, y la comitiva argentina va a tener reuniones importantes para intentar cerrar y destrabar acuerdos estratégicos que son importantes para el país en términos de recursos principalmente. Seba, para mí hay un elemento que en esto está jugando no sé cómo y por eso te consulto. Hubo varias delegaciones de Estados Unidos, también importantes, que llegaron a la Argentina, yo te diría que en el último año, una de ellas la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, que han venido a tratar de desactivar o de opacar este acercamiento o estas relaciones de Argentina con China en materia de las centrales nucleares, en materia de las centrales hidroeléctricas, en materia de la comercialización del litio, en temas muy importantes en la agenda económica, ¿sí? Y estratégica también. La pregunta que te quiero decir es, este viaje de una delegación muy pesada, como vos bien lo definiste, a China, ¿es una muestra de independencia de Argentina frente a esa ofensiva norteamericana, ante ese avance de querer disciplinar las relaciones internacionales de la Argentina? ¿Se puede leer así? Sí, creo que, digamos, vos mencionás una situación que es clave, que es, la incomodidad y el malestar de los Estados Unidos por la presencia cada vez más fuerte de China en América Latina, incluso, por los grados de acuerdo que están llevando adelante países de la región con China. Sin ir más lejos, Ecuador, en plena crisis institucional, acaba de firmar un tratado de libre comercio con China. Incluso el Brasil de Bolsonaro, un gobierno conservador, no es un gobierno para nada progresista. Conservador. Claro. Bolsonaro, un gobierno por demás conservador, habilitó a Huawei a desplegar la tecnología 5G en Brasil, digamos. Estamos hablando que la relación de América Latina con China trasciende la cuestión ideológica. Es pragmática. Porque es pragmática y expresa una situación internacional específica, que es que es innegable el reposicionamiento de China y hoy, digamos, cualquier país que busque algún tipo de relacionamiento internacional, una de las puertas que debe ir a tocar es China, digamos. Además, porque el avance de China va en conjunto con un retroceso de los Estados Unidos, un país
en crisis económica, un país que, digamos, puede entrar en recesión, dicho por el propio presidente, un país que estuvo al borde de entrar en default, estuvo al borde de entrar en default, digamos. Entonces, digamos, solamente recostarse en los Estados Unidos, más allá de que nosotros sabemos las consecuencias que tiene en términos de política económica, hoy, en términos pragmáticos, es bastante inviable. Entonces, por eso hay, incluso, bueno, digamos, yo creo que un dato no menor es que quien encabeza esta comitiva argentina en China es una persona que tiene fuertes lazos con el establishment financiero norteamericano como Sergio Massa. Ni hablar. Digamos, eso nos habla de un estado de situación en donde si uno sigue pensando que Estados Unidos nos va a resolver los problemas, digamos, la mayoría ya sabemos que no va a ser así, pero hay gente que todavía lo piensa. Claro. Bueno, digamos, está complicada la situación. Hay que ampliar un poco los marcos de alianza. Me hiciste pensar con el ejemplo de Ecuador, que tiene un gobierno bien conservador, bien de derecha, que está cerrando importantes acuerdos con China, como dijiste, y no puedo evitar compararlo con lo que pasó acá en Argentina, porque nos enteramos hace días atrás que el ministro Massa, entre la gente que invitó para ir a la comitiva, invitó a la propia oposición de Juntos por el Cambio. Y la oposición de Juntos por el Cambio decidió no ir. No fue nadie. Fíjate vos qué lectura distinta entre el gobierno conservador y de derecha de Ecuador, que negocia con China, Bolsonaro, la ultraderecha que negocia con China, y nuestra derecha, que aparece tan alineada con Estados Unidos, pero recontra alineada, que hasta desecha integrar una comitiva hacia China. ¿Cómo se lee esto, Sebastián? No, a ver, yo creo que hay que leerlo en términos de la coyuntura electoral que está viviendo el país, digamos, en donde obviamente la oposición está buscando bloquear cualquier iniciativa del oficialismo para, bueno, en esto que tiene que ver con conseguir divisas, conseguir recursos, conseguir inversiones. La oposición no quiere colgarle la medalla al oficialismo porque, bueno, digamos, Massa va a volver de China, seguramente con muchos acuerdos de inversión, que después hay que ver si realmente pueden materializarse, pero acuerdos importantes. Massa llega de China el 6 de junio y el 11 se va a Estados Unidos a negociar con el FMI. Digamos, está bastante activo en la gestión económica, y la oposición no quiere ser parte de esos triunfos, digamos. En todo caso, la oposición va a tomar la función de criticarlo. Recordemos que Macri, digamos, durante su presidencia, en ningún momento cortó relaciones económicas con China. No, Macri hizo muchos negocios con China. Bueno, ya había hecho negocios como empresario con China. Su empresa, el padre y él también, sí, tuvo grandes negocios con China. O sea, no pueden tampoco recordemos que, sentirse una como los ofendidos. Sí. Algo interesante en relación a las inversiones chinas, que uno si ve en el recorrido histórico, a partir de 2004-2005 ve muchas inversiones de China en relación a hidrocarburos y minería, y a partir de 2014 y sobre todo 2015 con la presidencia de Macri, inversiones en energías renovables, ¿no? Tenemos el parque solar en Jujuy y en otras provincias, y los parques eólicos, digamos, que desembarcaron de China en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos en alianza con el propio Macri. Ahora, lo que no hizo Macri fue profundizar acuerdos de carácter estratégico, digamos. Macri bloqueó la construcción de las represas en el sur, Macri bloqueó la construcción de la central nuclear, digamos, hay determinados acuerdos en los que Macri decidió no avanzar porque, bueno, Macri, como un exponente de esto que es Juntos por el Cambio, tiene una determinada visión sobre sus alineamientos internacionales que claramente están en sintonía con Estados Unidos. Claro, estaba negociando con Trump el préstamo con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Bueno, claro, digamos, a Macri y a Juntos por el Cambio no les interesa cortar relaciones económicas con China, básicamente por pragmatismo, pero les interesan inversiones siempre y cuando no toquen los intereses de los Estados Unidos, digamos. Claro. Siempre y cuando sea parques solares, parques eólicos y alguna que otra, bueno, exportación de commodities, eso no le molesta. Ahora, ya cuando son acuerdos más estructurales, bueno, empieza a ser un problema para Juntos por el Cambio, y es algo que desde el frente de todos, por lo menos en esta comitiva, hay otra mirada, digamos. Massa está hoy justo reunido con la cúpula del Banco del BRICS, o sea, hay una decisión de Argentina de entrar al BRICS, de entrar al banco, de ampliar el swap,
de impulsar estos acuerdos de reactivación de las represas, de reactivación de la central nuclear, digamos, y el oficialismo, digamos, quería llevar también a la oposición porque ve en estos acuerdos algo a largo plazo. De política digamos, de Estado. La relación con China hoy, claro, debe ser política de Estado. Sebastián, pero por una cuestión de visión del mundo, digamos. Claro. China llegó para quedarse. Claro. Sebastián, tener una mirada. ¿Sí? Una preguntita a la pasada. El hecho de que la Argentina, como pretende, ingrese al BRICS, ¿es potestad de mayoría de miembros o de unanimidad? Porque si uno tiene entendido que China y Rusia y alguno que otro están de acuerdo, pero ¿quién falta? Mira, el tema es que todavía eso no está claro porque no está 100% discutido, o por lo menos todavía no es pública la resolución. Digamos, hasta el año pasado había una decisión del BRICS de no ampliar el bloque, digamos, de mantener los 5 miembros. En la cumbre del BRICS del año pasado se definió habilitar la discusión para la ampliación del bloque, digamos, lo cual ya fue un dato, porque antes eso no estaba. Y se delegó a los cancilleres y a los llamados Sherpas, digamos, los responsables de política exterior de cada país en relación al BRICS, discutir una propuesta de cómo va a ser el proceso de ampliación. Eso es lo que todavía no está público, es algo que se está discutiendo por debajo, porque cuando los BRICS, los presidentes de los 5 países habilitaron la ampliación, empezaron las solicitudes, digamos, que vienen de todos lados. Bueno, pero hay países importantes, Argentina, México, Arabia Saudita. ¿Qué te parece? Bueno, ¿sí? Yo creo que el caso de Arabia Saudita es paradigmático, un país que históricamente ha sido aliado de los Estados Unidos y hoy siempre, está planteando ingresar a un bloque que es profundamente contestatario a los Estados Unidos. Claro. Incluso por ejemplo, Arabia Saudita e Irán, ambos países que hace poco restablecieron relaciones diplomáticas mediados por China, los dos están planteando ingresar al bloque, como también Pakistán, como también Egipto, Argelia. Eso Venezuela, ha sido un triunfo. Digamos. Eso ha sido un triunfo muy, muy fuerte de China en el tablero internacional, haber logrado el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Bueno, tal cual, porque de alguna manera posibilita la paz en Medio Oriente, claro, que es una región que para China es central, digamos. Bueno, es el corazón de Eurasia, pero también es una fuente de petróleo y de gas, que son recursos que China no tiene en su territorio, que los necesita importar. Digamos, claro. Por eso, cualquier situación de conflicto en países petroleros, para China es un problema. Claro. Porque el aumento de los precios del petróleo para China es un problema económico. Pero aparte se da una cuestión de un contraste muy fuerte. Estados Unidos va a la región para hacer la guerra. Y China va a esa región para acercar a los países. Es muy fuerte ese contraste. Sí, creo que es una situación que en los últimos meses estamos viviendo, en donde China ha empezado a jugar un papel más proactivo a nivel internacional, digamos. Yo creo que China tomó conciencia de que este perfil bajo terminaba resultando perjudicial para el país. Sobre todo por esto que vos decís, Estados Unidos, de que donde va, bueno, genera conflicto, digamos. Tenemos el caso de Irán, el caso de su esencia Venezuela. imperial, su mirada imperial termina sometiendo a países por las armas, ¿no es cierto? En cambio, China, cuando logra este acercamiento, logra exactamente lo opuesto a Estados Unidos, en una región muy convulsionada, como vos decís. Bueno, y China jugó fuerte también en Afganistán. Está también hoy, y yo creo que sería algo histórico, que hay que estar atentos en los próximos meses, está discutiendo también una propuesta de paz entre Israel y Palestina. Digamos, China está... Wow, eso es fuerte. Bueno, lo mismo el documento de paz para Ucrania, que es un documento que China discutió recientemente con Macron, digamos, y Europa, por lo menos Macron dijo que le parecía interesante el documento. Digamos, China está... Es una ofensiva diplomática muy fuerte a nivel global, eso, ¿no? Sí. Porque paralelamente, además, o sea, a la par de hacer esto, China sacó varios documentos y empezó a tener una posición mucho más fuerte contra los Estados Unidos. China sacó un documento en febrero que se llama Los peligros de la hegemonía norteamericana, en donde claramente expone, digamos, el rol de Estados Unidos como... digamos, difusor de la guerra a nivel internacional y cómo hace uso de su hegemonía para oprimir. No fue muy conocido ese documento, me parece. No, acá prácticamente no, digamos, salvo algunos medios especializados en el tema, no se difundió, pero además China sacó otro después,
digamos, contestando a aquellos que dicen que en China no hay derechos humanos, que no se respetan, Sí. China sacó un documento en donde habla de la doble vara estadounidense y denuncia la cantidad de violaciones a los derechos humanos que hay en los Estados Unidos, digamos, algo que Nadie digamos, habla de cambia eso. un poco Sí. la mirada de China, porque China venía sosteniendo una postura de no intromisión en asuntos internos. Ahora, ¿cómo se Digamos. oculta esa información, no? ¿Cómo los grandes medios occidentales ocultan esa información? No, claro, bueno, digamos, acá, sobre todo en Occidente, los medios de comunicación occidentales están, bueno, jugando fuertísimo. Usted venía escuchando antes lo que venían conversando sobre Infobae. Infobae es un medio que responde directamente a la embajada norteamericana Ni hablar. y todos los días saca 2 o 3 notas muy fuertes contra China, digamos. Si uno Sí, lee las notas, sí. si uno lee Infobae, todos los días sacan notas contra China. Sí. Claro. Entonces hay un nivel de ceguera que, Sí, bueno... sí. Y que de, que y de tapan todas estas alineamiento, de cosas. alineamiento incondicional. Y de alineamiento, sí. Seba, Incluso, bueno, hay... Sí. Te quería preguntar también algo que leí en las últimas horas, unas declaraciones de Máximo Kirchner, que está participando también en estas reuniones con Massa, diciendo algo que me parece que es sustancial. Dice, China, podés hacer acuerdos con China, pero China no condiciona. China no condiciona. Esa expresión usó. ¿A vos te parece que está dirigido indirectamente hacia Estados Unidos? No, más que indirectamente, está dirigida directamente contra Claro. O sea, si China no condiciona, ¿quién condiciona? ¿No? Claro. Y bueno, Máximo Kirchner ha sido muy crítico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muy crítico de nuestras relaciones con los Estados Unidos, y yo creo que viene por ahí, digamos, mientras el Fondo Monetario Internacional pone condiciones que son draconianas para nuestra economía, digamos, que, bueno, ya se dijo muchísimas veces, digamos, genera más inflación, genera más recesión, digamos, parece que, bueno, no, parece no, es a propósito para bloquear cualquier capacidad de independencia económica. Los préstamos y las inversiones de China, a ver, tampoco para idealizar, ¿no? No es que no ponen ninguna condición, pero obviamente obviamente, digamos, uno los lee y se da cuenta que tienen distintos condicionamientos, o por lo menos condicionamientos que no ponen en riesgo la capacidad del país de desarrollar una política soberana, autónoma. Bueno, creo que hay una diferencia así sustancial. Claro. Una última pregunta de mi parte, Seba. Esto de la moneda, esto del yuan, este acuerdo que está también motorizando Massa para que se puedan utilizar los yuanes de una forma mucho más activa, mucho más fluida, esto tampoco creo que les guste mucho a los norteamericanos, porque compite con su moneda, el dólar, que ellos quieren mantenerla como la moneda hegemónica a nivel global. Pero en la práctica, ¿qué significaría para la Argentina este acuerdo monetario con China? Bueno, a ver, hay varias lecturas sobre esto que son interesantes. El acuerdo lo que dice, o digamos, o lo que posibilita es que, no, a ver, China es uno de nuestros principales socios comerciales, el segundo socio comercial, muy cerca hoy de Brasil, y con vistas a posicionarse en un futuro como el primer socio comercial de Argentina. Qué bueno. En este marco, digamos, el comercio con China hoy se realiza en dólares, digamos, dólares que, bueno, todos sabemos el problema que hay con los dólares en Argentina, que escasean. Claro. Ahora bien, Argentina, en las reservas del Banco Central, tiene un porcentaje de divisas en yuanes, producto de el swap, del intercambio de divisas, Sí. en donde, bueno, digamos, a ver, gracias a ese swap, a ese intercambio, Argentina puede sostener un nivel aceptable de reserva del Banco Central, que creo que hoy el swap de China representa el 40% de la reserva del Banco Central. Es importante entonces. Entonces, ahora, este acuerdo lo que permite es utilizar los yuanes para pagar las importaciones, es decir, lo que nosotros le compramos a China, no tener que usar dólares. Porque si no nosotros teníamos que vender los yuanes, comprar dólares y pagar en dólares. Claro, Ahora podemos usar directamente los yuanes. Obviamente eso aliviana el problema de los dólares, Lo porque mismo podemos se usar los quiere- dólares para otra cosa.
pero además, bueno, como vos decís, contribuye a desdolarizar el comercio internacional, algo que está siendo planteado por gran parte de los países emergentes y en desarrollo. Y por los BRICS, porque, por supuesto. Bueno, sabemos qué pasa con la hegemonía del dólar. Claro. Sí, lo mismo hacer con Brasil y los reales, ¿no? Pagar importaciones bueno, con es reales. lo que está proponiendo Lula, mucho Claro. más fuerte, digamos. Lula dice, vayamos a crear una moneda única, digamos, una moneda de comercio única para escapar al dólar. Lo dijo en China, Lula dijo... Sí, una moneda UNASUR, por decirlo así. Claro, Lula que dice, se llamaría ¿por qué Sur. los países tenemos que comerciar en dólares? Una moneda que no es la nuestra, Claro. digamos. Ya, bueno, está en sintonía con lo que están planteando China, Rusia, Los BRICS. la propia India, Los Sí. BRICS. los BRICS, claro, los BRICS. De uno, a ver, jugate, Sebastián. De 1 a 10, ¿qué posibilidad hay de que Argentina entre al BRICS y sea BRICSA, el grupo? No, a ver, eso iba a decir antes y la conversación después giró para otro lado. BRICSA no va a ser, digamos, porque hay 30 países que solicitaron su ingreso al BRICS. Entonces, hoy lo que se está discutiendo es cómo se va a dar la ampliación. Claro. O sea, porque no puede ser una sigla de 35 letras. Claro. Digamos, Y aparte es un párrafo. Entre esos países son países grandes como Argentina o más todavía como el caso de México. Sí, y bueno, también, digamos, está el caso de Pakistán, por ejemplo, que es un caso que genera incomodidad en la India, digamos, Claro. no es que está todo tan definido. Yo creo que la cumbre la cumbre del BRICS, digamos, de este año está convocada para agosto en Sudáfrica. Yo creo que ahí me imagino se va a tomar una definición sobre cómo va a ser ese proceso de ampliación. Entiendo que por cómo están dadas las declaraciones públicas, vamos hacia un formato que se conoce como BRICS ampliado o BRICS Plus, le dicen los chinos, los rusos. Digamos, un BRICS Plus en donde tenés una coordinación de los 5 históricos y después tenés una mesa en donde están compuestos gran parte de estos 30 países que han solicitado su ingreso. Claro. Y bueno, vamos hacia un G35, digamos, ya el G20 queda obsoleto porque además, bueno, el G20 es una arquitectura diseñada por los ministros de Economía, por bancarios, financieros, digamos. Claro. Los 20 que están ahí no los discutió nadie, digamos, se discutió en las mesas de los bancos. Claro. Y este BRICS ampliado, BRICS Plus, Es otra cosa. estamos hablando de 35 países emergentes y en desarrollo, bueno, ya vamos a estar hablando del 60-70% de la economía mundial. Es impresionante cómo se está reconfigurando el tablero político y económico mundial. Claro. Con todo Es esto. impresionante. Y lo que me gusta, por lo menos lo que a mí me pone contento, es que Argentina es parte de eso, digamos. Claro. Argentina, por lo menos hoy, está planteándose ser parte de esa discusión, digamos, de no quedar afuera del bloque que está discutiendo cómo va a ser la arquitectura financiera, económica, política de acá a 20, 25 años, que bueno, va a transformar el mundo como lo conocemos hoy. Claro. Bueno, Seba, Interesantísimo. como siempre ha sido muy interesante y bueno, prometemos volverte a llamar en cualquier momento porque da mucho para hablar este tema y realmente estimula el hecho de que la Argentina, por lo menos bajo este gobierno, no se aísle del mundo, como te dice la derecha de Juntos por Claro. el Cambio, porque para ellos no aislarse del mundo es seguir el tren que tiene la locomotora en Washington, ¿no es cierto? Y tener relaciones carnales con Estados Unidos. Claro, Nada todo lo más. demás Todo lo es demás aislarse. es aislarse del Bueno, mundo. evidentemente no es aislarse, sino integrarse de una forma Pero mucho distinta. más independiente y multilateral, ¿sí? Y más completa. Exacto. ¿Sí? Y más completa. Bueno, interesantísimo, Sebastián. Muchas gracias. Un Bueno, capo. muchas gracias a ustedes, siempre a disposición. La hinchada acá dice sos un capo. No, no, en serio. Y estamos de acuerdo con la hinchada. Porque si nos retira el apoyo a la hinchada, sonamos. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Sebastián Schultz. Pampeano. 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 Da algún detalle más de quién es Sebastián. Sebastián Schulz es hijo de Carlos Schulz, Bueno, claro. el hidrogeólogo que Sí. más solemos consultar en materia de agua, ambiente, uso del agua, etcétera, etcétera. Así que él fue a estudiar a La Plata, en la Universidad de La Plata, se quedó allá, se casó allá
está haciendo una carrera académica ¿Y impresionante. cuál es